Hola, mi nombre es María Daniela Martín Arambule, estudiante de la carrera Licenciatura en Psicología. Mi número de expediente es HPS 173000734. Hoy en día vengo a hablarles sobre la clínica del suicidio. Cuando nosotros hablamos del suicidio, lo primero que nos llega a la mente es la idea o la acción deliberada que tiene una persona de quitarse la vida. Y cuando nosotros hablamos de los autores, tanto Sauvage como Laurel en 1991 lo dieron como todo aquel contexto social que puede presionar a una persona a cometer un acto, en este caso quitarse la vida. En este caso nosotros vamos a ver las diapositivas, ¿verdad? Y la presentación que hicimos sobre la clínica del suicidio. En este caso la clínica del suicidio tiene varios componentes, que en este entorno es qué es o todo el significado importante que puede tener el mismo. Una de las cosas que nosotros colocamos acá es que es consciente. Es decir, cuando nosotros decimos que el suicidio es consciente es cuando la persona tiene una representación de todas las consecuencias que esto puede llevar. Además de eso tenemos los propios medios. El individuo cuando busca el suicidio tiende a crear los propios medios para así cometerlo. Tenemos el intento. Esto para mí se forma un triángulo. Personalmente lo observo así, ya que el intento y la ideación y el gesto suicida se encuentran ligados. ¿Por qué? Porque yo hago una ideación, es decir, yo hago un pensamiento o formulo una idea para así poder crear el cometido. En este caso tengo el intento, yo cometo el intento del suicidio para así poder determinar la acción que voy a tener. Y el gesto, en fin, es la acción total que yo puedo tener de el enfoque que yo le quiero dar a la situación en este momento es quitarme la vida de una manera trágica o de una manera en que la persona pueda entender mi contexto. Además de eso, existe un factor de riesgo, es decir, debemos analizar al individuo para ver cuál es su factor de riesgo para cometer este acto. Además de eso, tenemos los deseos de muerte que son bastante cotidianos en las personas que sufren de trastornos de personalidad, trastornos de depresión, trastornos de bipolaridad, entre otros, dependiendo del trastorno y cómo se encuentre situado o cómo se encuentre controlado por medio de un profesional. Y además de eso tenemos el parasuicidio, que se encuentra sumamente ligado y posee una de las características propias de este medio. Además de eso, nosotros tenemos lo que es las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que a pesar de que la tasa de suicidio disminuyó 9.8% después del 2010 y después del 2016, más de 800 personas se han quitado la vida, entre hombres y mujeres. Además de eso, las estadísticas también nos dicen que los hombres están más propensos a morir por medio del suicidio. Sin embargo, las mujeres tienen más intentos. Según esto, hay varios autores que hablaron desde 1985, entre ellos, uno de ellos fue Marcus, y además de ello, él denominó que existe una presión social o un contexto que puede determinar cuando la persona pueda cometer esto. Y es allí donde nosotros nos vamos al análisis del comportamiento o el análisis del entorno que pueda tener el individuo para cometer dicho acto. Además de eso, tenemos los factores de riesgo y protección. En este caso serían los factores de riesgo, podemos analizar las circunstancias que tiene el individuo para cometerlo, bien sea la pérdida reciente de alguien cercano, el acoso, trastorno psiquiátrico, falta de apoyo, trastornos de consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros. Además de eso, cuando nosotros hablamos de la protección y su análisis, debemos conocer las buenas habilidades para resolver problemas que pueden tener algunos individuos, las conexiones fuertes, atención efectiva para trastornos mentales, físicos y el uso de sustancias y el bienestar emocional. Cuando una persona, un individuo, tiene esa ideación o por lo menos esas ideas suicidas en su mente y busca un apoyo de un profesional, nosotros podemos catalogarlo como un factor de protección, ya que la persona está protegiéndose para algún hecho que pueda afectar su vida el día de mañana. Además de eso, tenemos los objetivos del tratamiento. Los objetivos es todo aquello a lo que nosotros queremos llegar y el tratamiento es lo que nos ayuda a nosotros para mejorar esa situación. En este momento tenemos la prevención de recaídas, los medicamentos si son necesarios, en el caso del psiquiatra, la reducción de la desesperanza y falta de expectativas positivas hacia alcanzar niveles normales, es decir, nosotros no podemos mentir al individuo de que automáticamente va a mejorar, sino que en este momento, por medio de herramientas o un proceso, él mismo puede salir de la situación. Es ahí donde nosotros le explicamos el factor y la importancia de la resiliencia, que es la adaptación a las cosas positivas. Identificación y reestructuración del pensamiento disfuncional para reducir los pensamientos suicidas.
sesiones con un profesional de la salud mental, en este caso nosotros los psicólogos, y la evaluación continua semanal. Mientras más continua sea, más registro se va a llevar del individuo. Y además de eso tenemos la evaluación del riesgo suicida, es decir, la evaluación o el contexto de las probabilidades que nosotros podemos ver en el individuo. Es decir, nosotros podemos hacer un análisis del contexto de la población, de la sociedad, pero también del individuo, analizando todos aquellos factores que lo intervienen. Y tenemos el manejo e intervención del paciente suicida. Cuando nosotros hablamos del manejo, y lo hablé anteriormente, nosotros podemos englobarlo con todas aquellas terapias, esos enfoques que le podemos dar, bien sea terapias regidas en cognitivo-conductual, cuando estamos hablando de la depresión, cuando estamos hablando de la ansiedad, porque hay pacientes que sufren de ansiedad o depresión que pueden tener este tipo de ataques, ¿no? Este tipo de pensamientos que pueden llevarlo a esto. Y además de eso, una de las esencialidades que nosotros hablamos del suicidio es que puede estar presente en la mente de todos, bien sea el contexto que debemos analizar para así poder llegar a una conclusión y poder realizar mayores evaluaciones de riesgo y tenerlos como un control en la liga de todos aquellos psicólogos que nos encontremos con estos individuos el día de mañana. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias.